tarde mexicana. ¿Saben lo que se necesita para pasar una tarde mexicana? Se necesita primero que sea de tarde y segundo que seamos mexicanos. Y el próximo domingo a los de otros países que vengan les vamos a dar el título honorario de mexicanos. Entonces no hay ningún problema para que nos pueda acompañar. Vamos a practicar algo, a jugar deportes, tal vez pondremos la cancha de voleibol, pero vamos a pasar un tiempo, compartir los alimentos y vamos a convivir un tiempo juntos. Hace tiempo que no lo hacíamos. Oremos para escuchar este mensaje de parte del Señor. Te bendigo, Padre, esta tarde, y yo pido que de la manera en la que tú me hablaste en la preparación de este mensaje, tú transmitas las verdades esenciales e importantes para la vida de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Más importantemente, que ellos encuentren una aplicación real y práctica para sus vidas sobre lo que tú quieres hablar en este momento. En Cristo Jesús confiamos este tiempo en ti, Padre. Amén. Este mensaje se llama, déjenme ir por el apuntador, las cosas que nos demanda el ego. Está dentro de mí. Es aquella colección de decisiones, sentimientos e inteligencia que me define como persona y que demanda más cosas para que esa persona se sienta bien, se sienta querida, se sienta a gusto, se sienta valorada. Y vamos a ver en este pasaje que puede haber conflictos y pleitos fuera de nosotros, y los vemos y los interactuamos y participamos de estas luchas y de estos pleitos continuamente. Se suscitan por la carencia de algún recurso, se suscitan por la mala administración de un recurso, se suscitan porque mis emociones, mis sentimientos fueron lesionados. Se suscitan porque no se respetó un acuerdo, se suscitan porque alguien transgredió un acuerdo que se había hecho, pero se dan esta serie de luchas y pleitos en nuestro exterior. Gracias. Y antes, muchos de estos pleitos y conflictos se quedaban en el olvido, se olvidaban, pasábamos la página y seguíamos adelante. Pero ahora muchos de estos pleitos quedan registrados, hay un registro digital de lo que dije, de lo que me contestó, del enojo, de la efervescencia que hubo en ese momento. Pero lo cierto es que así como existe este conflicto en el exterior, hay un conflicto mucho mayor, hay una pelea mucho mayor en el interior de cada uno de nosotros. Dice la palabra, vamos a ver en este pasaje, que se trata de un combate dentro de nosotros. Y quiero leer en Santiago 4, capítulo 4. Hay 3 personas en el Nuevo Testamento que se llaman Santiago, que Santiago significa el Santo Jacobo. Santiago es, digamos, San Jacobo, convertido estas 2 palabras en un solo nombre, eso significa Santiago. El primero era el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, lo vemos en Marcos, este es un Santiago que fue apóstol. El segundo fue el hijo de Alfeo, que también fue uno de los apóstoles. Y el tercer Santiago era un hermano del Señor Jesucristo. Aparentemente todos concuerdan que fue Santiago, el hermano de Jesucristo, el que escribió esta epístola, esta carta. Pero hay que tener en cuenta algo: durante el ministerio de Cristo, ninguno de los hermanos de él se convirtió ni creyó en él. De hecho, le dijeron: vete a otras aldeas, allá te van a hacer caso, ándale, vete a otro lugar. No creían en él, eso es lo que dice Marcos 3:31. Sin embargo, dice 1 Corintios 15:7 que el Señor ya resucitado visitó a Santiago y después se le apareció a todos los apóstoles. Indudablemente esta visita impactó y trajo la salvación a la vida de Santiago, que nos escribe esta carta.
Y vaya que tuvo un impacto la salvación de Santiago, porque escribe una carta muy fuerte. Escribe una carta que le demanda muchísimo a los creyentes, pero sin embargo esa demanda es respondida por el Espíritu Santo, que es el que puede responder a las demandas de Santiago, porque el Espíritu Santo nos da las capacidades que Santiago nos exige a los creyentes. Y dice el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La experiencia de vivir puede ser fea, amenazante, violenta, amarga, llena de contiendas y frustraciones. Y especialmente cuando permitimos que nuestro ego, nuestro amor por nuestra comodidad, nuestro amor por el deleite de mis sentidos y de cada una de mis células, permitimos que gobierne nuestra vida, entonces vienen mucho más contiendas, vienen mucho más amenazas, viene mucho más tensión en nuestra vida. A mayor ego, mientras más gobierna el ego en tus decisiones, en tus sentimientos y en tus emociones, mayor conflicto y pleitos habrá alrededor y dentro de ti también. Yo no sé si tú tengas opiniones claras acerca de la vida. Sin embargo, la vida es un segmento sumamente breve, en un cuerpo muy limitado, con una conciencia muy pequeña, en un pequeño espacio que ocupamos en el universo. Pero aún así, con esa insignificancia, tenemos nuestras opiniones acerca de la vida. Y además la opinión humana, por causa del ego, puede ser engañosa, interesada, voluble, cambiante, que está sujeta a variaciones y a cambios de temperamento. Es por eso que cuando nos referimos a opiniones y a sabiduría, deberíamos consultar a alguien que hubiera vivido más tiempo, alguien que tuviera más experiencia, alguien que tuviera mayor conciencia de las cosas. Y es cuando nos damos cuenta que Dios tiene todo eso a un grado superlativo, porque es omnisciente, omnipresente. Debiéramos consultar a Dios sobre asuntos de la vida y de la muerte, asuntos de lo temporal y asuntos de lo eterno, y no guiarnos en nuestras propias opiniones. Porque Santiago en el capítulo anterior, en el capítulo 3, les dice a los creyentes judíos en lo general, les dice que todos se estaban convirtiendo en unos opinólogos consumados y que había empezado a haber pleitos porque todo mundo quería imponer su opinión.
Santiago se comunica con una iglesia en problemas donde todos se creían que eran maestros, todos se creían másters en la vida. Y de hecho lo dicen al principio del capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No sé cuántos en esta congregación tienen o tenemos el don de enseñar, de la enseñanza. No sé cuántos maestros habremos. Puedo decir un número aproximado entre 7 y 15. Lo cierto es que no todos somos maestros, porque muchos de ustedes tienen otros dones. El Señor, el Espíritu Santo les ha dado otros dones. Pero Santiago se está refiriendo a una iglesia en una época en la que todos ya se sentían con la capacidad de dar su opinión y que esa opinión fuera creída y respetada y acatada. Uno pensaría que si hay muchos maestros en una congregación, oye, pues todos vamos a aprender porque todos somos maestros. Pero aquí lo que está diciendo Santiago es que si muchos son maestros, va a ocurrir algo terrible: recibiremos mayor condenación. Es como si dijeran: oye, en este pueblo son 1000 habitantes y 900 son médicos. Excelente, no hay filas para ir a una consulta. Puedes consultar varios médicos y te dan una buena opinión. 900 médicos en un pueblo de 1000. Uno pensaría, si hay 120 maestros en una congregación de 130, pues también la enseñanza debe ser prodigiosa, vasta, rica, detallada. Pero el Señor dice que si hay muchos maestros, nos dice algo desconcertante, dice que recibiremos mayor condenación. Por eso dice: no se hagan maestros muchos de ustedes. No quieran enseñar su opinión a los demás como si fuera lo que Dios quiere. Y uno se pregunta, ¿por qué muchos se sentirían maestros? Y la respuesta es porque su ego está muy grande. Su ego les dice: sabes mucho, conoces mucho, tienes mucha experiencia, tu opinión es valiosa, tu opinión es escuchada. Y entonces el ego nos da un certificado de maestros. Tú eres maestro, y si no te creen, oféndete y discute y convéncelos. Ese es el contexto de este capítulo 4 que leímos. Y el capítulo 3, si ustedes recordarán, no solo habla de que se estaban convirtiendo en maestros o se sentían maestros muchos de los creyentes, sino que también dice: cuiden su lengua. Cuiden su lengua, de dar opiniones, de dar juicio, de compartir su experiencia como la verdad absoluta. De hecho, dice en el versículo 2 del capítulo 3: porque todos ofendemos muchas veces. Fíjense qué absoluta esta declaración acerca de los creyentes. Todos ofendemos muchas veces. ¿Y cómo no ofenderemos si creemos que nuestra opinión es la más importante, es la verdad, es la correcta? Ese es el juicio verdadero, el que yo puedo emitir porque soy maestro, porque ya mi ego me dijo que soy maestro y estoy capacitado. Qué difícil esta realidad de que los creyentes todos ofendemos muchas veces. Esto es la palabra de Dios que está impresa miles de millones de veces. Es casi como si pusiéramos un letrero afuera de la iglesia, afuera del templo, y ese letrero dijera: aquí hay mucha gente que ofende muchas veces. No podemos ocultarlo, dice la palabra de Dios: todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay una lucha, hay un combate de nuestras pasiones.
Y esto es alimentado por tres enemigos principales. Lo describió Santiago en este pasaje. El primer enemigo que alimenta al ego y que produce luchas es nuestra carne, nuestra condición humana, que originalmente era perfecta a la imagen de Dios y que convivía armónicamente con Dios, pero por causa del pecado, y el pecado significa simplemente darle la espalda a Dios para no escucharlo, no atender su consejo. Por causa de darle la espalda a Dios fuimos expulsados tanto del huerto del Edén como de esta condición de que mi naturaleza fuera perfecta. Y ahora tenemos una naturaleza caída. Es lo que dicen los primeros 3 versículos. Dice que, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nuestros miembros, nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestras emociones que tienen un impacto en cómo me siento físicamente, que tienen un impacto en cómo reacciona mi cuerpo. Vean ustedes el enojo, cómo a veces en algunas personas se manifiesta con una inyección de sangre en los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. Nos ponemos rojos de enojo. De ahí hay muchos dichos, ¿no? Se puso verde de envidia, se puso blanco, pálido de miedo, ¿verdad? Todas estas son reacciones físicas del cuerpo que obedecen a nuestras emociones, a lo que nuestra carne, nuestra condición humana está sintiendo y reflejando. Y estos 3 versículos hablan de cosas terribles, que son una realidad, hermanos, en la vida de los creyentes. Codiciamos y no lo conseguimos. Quizá no todos hemos consumado un homicidio, espero que nadie haya consumado un homicidio, pero a veces nuestros deseos para con otra persona es que le vaya mal, es que sufra, es que pague por lo que ha hecho, que pague costosamente por lo que me hizo. Santiago lo equipara con homicidio eso, y el Señor también lo comparó con homicidio. Y aunque llegáramos a consumar el homicidio, eso no cura nada, porque dice: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Todo esto es consecuencia que le ponemos atención a esa voz fuerte de nuestro ego y no le ponemos atención a esa voz apacible, tranquila y sabia del Espíritu Santo en nuestra vida. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí habla de algunos creyentes que están batallando, pero no le piden a Dios solución para sus problemas. Y dice que hay otros que sí piden. En el versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense, orar en estos creyentes es iniciativa de su ego. No es iniciativa, no escuchan la voz del Espíritu Santo para orar, sino escuchan a su ego. Pídele a Dios, Dios te tiene que dar, Dios te tiene que solucionar esto, Dios te tiene que sanar en esta enfermedad, pídeselo. Gastando en nuestros deleites. Entonces este enemigo, hermanos, convivimos con él día a día, esta condición humana. En ningún momento estoy diciendo que el cuerpo en sí mismo sea pecaminoso, sino es la mentalidad que hemos heredado pecaminosa, la mentalidad rebelde que heredamos de nuestros padres y así por las generaciones, la que constituye y gobierna este cuerpo y lo convierte en lo que la palabra de Dios dice la carne, la condición humana caída. Ahora, cuando dice las pasiones que combaten, no se refiere únicamente a pasiones sensuales, se refiere a la pasión que genera cualquier deseo. Mi deseo por tener aquello, por disfrutar esto, por disfrutar aquello, por ir a este lugar, por ir a este otro,
Todo eso nos apasiona y produce estas luchas en nosotros porque no lo obtenemos, no podemos obtener todo eso. Es la naturaleza caída la que controla el cuerpo y es pecaminosa. La carne es la naturaleza humana separada de Dios, así como el mundo es la sociedad humana separada de Dios. Por eso Romanos 6 nos invita a someter a nuestro cuerpo, a someter a nuestros miembros como instrumentos de paz, como instrumentos de Dios. No les dé temor la palabra someter nuestro cuerpo, porque se refiere a que el Espíritu Santo nos convence de hacer lo correcto con nuestro cuerpo y tomar las decisiones correctas. Un segundo enemigo con el que tenemos que lidiar siempre es con el sistema del mundo, los sistemas que se basan en la mentalidad caída. Es decir, yo combato contra mi propia mentalidad, pero también tengo que combatir con un sistema que hemos formado millones de mentalidades cuando se ponen de acuerdo para definir algo. En algún momento muchas mentes se pusieron de acuerdo para decir, esta tierra donde vivimos, Dios no la controla ni Dios otorga la propiedad de esta tierra. Debe ser de los hombres y los hombres deben de apropiarse de esta tierra y los hombres deben de tener títulos de propiedad personalizados para la posesión de esta tierra. Y la historia de la humanidad ha sido apropiarse de la tierra que Dios nos había regalado. Invasiones, imperios, desalojos, destierros, cautiverios, expansión de las fronteras, conquista. Hasta el pueblo de Dios tuvo que entrar en este juego de arrebatar una tierra mediante la guerra. Porque el hombre ya había establecido este sistema del mundo que es la propiedad de la tierra. Y hay muchos otros, como el valor de la persona. ¿Qué es lo que le da valor a una persona? El mundo dice que es su educación, su linaje, su herencia, su inteligencia, sus capacidades para trabajar y desenvolverse en la sociedad. Para el mundo eso es lo que le da valor a una persona. Pero para Dios lo que le da valor es que fue creado por Él. Cualquier persona tiene el valor máximo que Dios le concede a una persona porque Él creó a esa persona y a toda persona a su imagen y semejanza. Es lo que dicen los versículos 4 y 5, hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y hermanos, como creyentes en diferentes épocas nos enamoramos más o menos de algunos sistemas del mundo. Algunos nos encanta el sistema de la competencia laboral y entramos en ese juego de competir a toda costa, sin misericordia y decir ese puesto tiene que ser mío, no importa por encima de quién tenga que pasar. O ese premio deportivo tiene que ser mío, no importa que el oponente se quede triste y llorando al ser derrotado. Nosotros a veces abrazamos esos sistemas del mundo malamente, al grado que el Señor dice, estás cometiendo adulterio. ¿Qué no sabes que si eres amigo y estás enamorado del mundo, estás en enemistad de mí? ¿Conmigo, en enemistad conmigo? Entendamos esto, hermanos, que no se trata de que nos acercamos a Dios y nos olvidamos del mundo para vivir en un monasterio o en una comunidad de familias cristianas que viven allí en el Saus o en carretas, en un complejo amurallado y no tenemos contacto con el mundo más que para consultar un médico o algo. No se trata de eso. Estamos en el mundo y podemos convivir con el mundo. De hecho, se dijo que el Señor Jesús era amigo de pecadores.
Pero tenemos este permiso de vivir y convivir con el mundo, entendiendo que es un mundo necesitado de Dios, no entendiendo que es un mundo que nosotros necesitamos. Entonces, a veces podemos identificar que la carne es nociva para nosotros, pero es más difícil identificar cómo el mundo es nocivo para nosotros. Porque ofrece cosas agradables, cosas buenas, cosas loables. Pero si mi amor está en ese mundo y sus sistemas y no en el Señor Jesucristo, Dios y su iglesia, entonces sí el Espíritu Santo siente celos y dice: anhelo celosamente a Manuel que deje de amar eso y que ame a Dios y sus verdades. Esto puede ser expresado de diferentes maneras. Puede ser meramente amistad con el mundo, somos amigos del mundo y de sus sistemas, o también podemos dejar que el mundo nos contamine. Miren, hay regiones en los Estados Unidos, regiones tabacaleras, pues donde muchas familias cristianas trabajan en el negocio del tabaco, son dueñas de plantaciones, y para ellos es lo más normal del mundo. Quizá en otras regiones de Estados Unidos u otros países lo más normal del mundo es la cacería deportiva. Y no se trata de juzgar a nadie, pero hay que entender cuál era el diseño original de Dios en el huerto del Edén. ¿Qué decisiones debía de tomar el hombre para continuar viviendo armónicamente con Dios? A veces nos dejamos que el mundo nos contamine con su lenguaje, con sus ideas, con sus aspiraciones, con su entretenimiento. Y repito, no se trata de que nos abstengamos al 100% de eso. No se trata de que no nos guste el básquetbol profesional. Se trata de que al momento de elegir entre ayudar a un hermano o visitar a un hermano o ir a una reunión de la iglesia, no elijamos mejor ver el partido de básquetbol profesional que atender esta necesidad dentro de la iglesia. No es excluir esto, es simplemente darle la prioridad correcta en nuestra vida para no ser contaminados. ¿Por qué? Porque si me enamoro, estoy hablando de un caso personal, ¿verdad?, del básquetbol profesional en la televisado. Me puedo enamorar al grado que estoy dispuesto a apostar en ello. Voy a apostarle a tal equipo. Al cabo, ahorita en el celular puedo hacer apuestas y puedo estar al tanto de cómo va todo eso. Bueno, esta es otra contaminación del mundo, ¿verdad? Si yo caigo en esta adicción del juego, que es algo tan real en nuestra sociedad. O podemos pasar de la amistad al amor al mundo. O podemos, como dice Romanos 12, 1 y 2, tomar la forma del mundo. Que somos tan amigos y estamos tan habituados al mundo que ya tomamos la forma del mundo. En nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de vestir, de hacer. Pero qué duro esto que dice el Señor, que los creyentes que son amigos del mundo están en enemistad con Dios y que entristecen al Espíritu Santo en sus vidas. Hermano, termino diciéndote que no dejes que otro creyente te diga lo que debes hacer o no debes hacer en relación al mundo. Otro creyente, ni un pastor debe de decirte: no hagas eso, no hagas eso, no hagas esto del mundo, no te juntes con esto, no te juntes con aquello, no hagas esto, no aquello. No te bases en lo que dice otro creyente. Deja que Dios te lo diga. Deja que Dios te lo comunique. A veces Dios te lo va a comunicar a través de otro creyente, pero tú tienes que tener la convicción de que lo que te está aconsejando un hermano es lo que Dios te quiere hacer saber.
Porque muchas veces ahuyentamos a personas de la iglesia porque le decimos, no debes hacer esto, no debes pensar así, no debes hablar así, no debes hacer aquello. Es mejor que ellos los descubran, que los guiemos a que Dios mismo se los diga a través de las Escrituras. Que sea un problema entre ellos y Dios, no un problema entre mí y esa persona. El tercer enemigo, no voy a comentar nada de él porque no le corresponde ocupar tiempo de nuestra predicación, es el diablo. También combatimos con la influencia del diablo, que también genera muchas luchas y pleitos dentro de nosotros. Dice el versículo 6 y 7, pero Dios da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense que no dice ataca al diablo, emprende una ofensiva contra el diablo. No, se dice resiste. Y a veces resistir significa quedarse en su lugar sin moverse hasta que pase la tentación, hasta que pase la amenaza. O a veces resistir significa irse, huir de ese lugar. O simplemente ni siquiera entrar a ese lugar para ser expuesto a una tentación o a una amenaza. Qué hermosa promesa de que si resistimos, va a huir. Porque Él tiene capacidad de permanecer, de ser persistente. Pero el Señor nos promete esto: sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Esta es una de las 3 amenazas que puede huir de nosotros. El diablo puede huir de nosotros si nos apegamos y nos sometemos a Dios. La carne no la podemos evitar hasta que muramos. Y el mundo siempre va a estar ahí con sus sistemas, tratando de ganar mi corazón y de fortalecer mi ego. Todo esto, hermanos, constituye una advertencia contra el orgullo. Si podemos hablar de qué nos dice Santiago, nos está advirtiendo que no seamos orgullosos. Porque si vemos, obviamente identificamos a Satanás como el enemigo de Dios. Pero si vemos una actitud en el hombre que es enemiga de Dios, es el orgullo. Es el sentirse superior. Es el sentirnos mucho más de lo que somos. Es lo que dicen después los versículos 8 y 10. Esta idea del orgullo y un ejemplo de orgullo y un ejemplo de humildad lo voy a tratar en el siguiente mensaje, cuando hablemos de 2 personajes importantes, padre e hijo, rey David y su hijo Absalón, aspirante a rey por las malas. David, veremos que resistió con paz las agresiones y las palabras de un hombre llamado Simei, y Absalón era un joven altivo que quería robar el afecto de los súbditos del rey David. Eso lo veremos la próxima semana para completar este tema, hermanos. Este tema de las pasiones que combaten dentro de nosotros, los enemigos que enfrentamos, pero también el gran aliado del que hemos hablado en semanas anteriores, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.